Hola, en este video vamos a completar el estudio de la unidad de lógica formal para la asignatura álgebra. En el video anterior hablamos de las operaciones de los conectivos lógicos y ahora lo que vamos a ver es las tablas de verdad. Las tablas de verdad de alguna manera relacionan el valor de verdad que se le asigna a una operación que contiene operaciones en función de las proposiciones que la componen, de las proposiciones simples que las componen. Por ejemplo, vamos a arrancar con la negación y tomemos, por ejemplo, la proposición P, Julieta es mayor de edad. Su negación, obviamente, no es cierto que Julieta es mayor de edad, o bien podríamos haber dicho Julieta es menor de edad. Vamos a hacer una tablita donde, en función del valor de verdad de la proposición original, ¿qué valor de verdad tendría que tener la proposición que ahora está afectada por la operación negación? Está claro que el valor de verdad, es decir, si esto es verdadero o esto es falso, si Julieta es mayor de edad o no, dependerá de la edad de Julieta, o exclusivamente, de la fecha de nacimiento de Julieta. Para el estudio nosotros no vamos a ir a buscar a la Julieta y vamos a preguntarle qué edad tiene, porque es genérico, podría ser verdad o podría ser falso, entonces nos vamos a quedar más bien con los posibles valores, más que con qué ocurre con Julieta. Eventualmente podría ser verdadero, podría ser falso esa oración, o con cualquier otra oración podría pasar lo mismo, más de eso no. Si declara algo, bien o es verdadero o es falso. No nos interesa tanto lo que ocurre con Julieta, sino más bien qué ocurre con la proposición que niega lo anterior. Imagínense que es cierto que Julieta es mayor de edad, es decir, Julieta tiene la edad suficiente para la mayoría de edad. Entonces, ¿qué pasaría con la proposición no es cierto que Julieta es mayor de edad? O también podríamos haber dicho Julieta es menor de edad. Si Julieta es mayor de edad, es mentira que Julieta es menor de edad. Por lo tanto, sería falsa esta proposición. ¿Qué pasaría si en realidad Julieta no fuese mayor de edad? Es decir, si fuese falsa la afirmación de decir Julieta es mayor de edad, entonces la proposición no es cierto que Julieta es mayor de edad debería ser verdadera. Es decir, en la negación, si la proposición original es verdadera, la negación es falsa, y si la proposición original es falsa, entonces su negación es verdadera. Continuemos con el ejemplo de ahora la conjunción. Tomemos dos proposiciones. Por ejemplo, la proposición P, Mariano nació en el año 1980, y la proposición Q, Julieta es mayor de edad. Está claro que ambas son proposiciones, eventualmente Mariano puede ser que haya nacido o no, dependerá de su fecha de nacimiento, y Julieta también puede ser mayor de edad o no. En este caso la conjunción, que va a ser la proposición, me devuelve una sola proposición, que es Mariano nació en el año 1980 y Julieta es mayor de edad, es solo una proposición que es compuesta por dos proposiciones simples. Queremos estudiar qué valor de verdad tendría en función de los valores de verdad de cada una de las proposiciones que la componen. Ahora la situación se abre un poco en el sentido de que, bien, Mariano pudo haber nacido en el año 1980 o no, es decir, puede ser verdadero o falso, pero a su vez también Julieta también pudo haber sido mayor de edad, puede ser mayor de edad o no, es decir, puede ser verdadero o falso. Entonces tenemos distintas posibilidades. Puede pasar que las dos proposiciones sean verdaderas, es decir, sea una situación donde efectivamente Mariano haya nacido en el 1980 y Julieta sea mayor de edad, o puede pasar que sí es cierto que Mariano sea nacido en el año 1980, pero Julieta no sea mayor de edad. O podría haber sido que Mariano no nació en el año 1980, pero sí Julieta sea mayor de edad. O puede pasar que las dos cosas sean falsas. Es decir, no hay otra posibilidad. O las dos verdaderas, o la primera verdadera y la segunda falsa, o la primera falsa y la segunda verdadera, o las dos falsas. No hay otra posibilidad. Entonces la tabla se amplió un poquitito, a diferencia de la anterior. En función de estos valores podemos tratar de definir el valor que tendría la conjunción, es decir, toda esta proposición. Esta proposición será verdadera, será falsa, en función de los valores de verdad de cada una de las proposiciones. Por ejemplo,
Si es cierto que Mariano nació en el año 1980 y Julieta es mayor de edad, esta proposición es verdadera. Si yo digo Mariano nació en el año 1980 y Julieta es mayor de edad, va a ser verdadero si las dos proposiciones simples lo son. Ahora, si Mariano nació en el año 1980 pero Julieta es menor de edad, esta proposición es falsa. Es decir, si la primera es verdadera y la segunda es falsa, el resultado, la operación conjunción, es falsa en esa situación. Ahora, ¿qué pasaría si Mariano no nació en el 80 pero sí Julieta es mayor de edad? Es también falsa. Estoy afirmando que las dos ocurren, así que va a ser falsa. ¿Y qué pasaría si las dos fuesen falsas? Bueno, la proposición compuesta es falsa. La conjunción solo es verdadera cuando las dos proposiciones originales lo son. Y esto tiene que quedar bien claro. La tabla de verdad indica que si las dos proposiciones que componen a la conjunción son verdaderas, entonces esta lo es. Ahora, si hay una falsa, ya va a ser falsa. El i se da solamente verdadero cuando las dos proposiciones lo son. Si no, si alguna de ellas dos es falsa, la proposición compuesta lo es. Hagamos ahora la disyunción, el o. Por ejemplo, la proposición voy a la escuela, P, y la proposición Q, hago los cursos de oficios. En este caso la proposición compuesta sería voy a la escuela o hago cursos de oficios, y se da la misma situación. Puede pasar que las dos sean verdaderas, que la primera sea verdadera y la segunda no, que la primera sea falsa y la segunda sea verdadera, o que las dos sean falsas. Si yo hago esta afirmación, si digo voy a la escuela o hago cursos de oficios, y las dos cosas son reales, es decir, se pasa que voy a la escuela y a su vez también hago los cursos de oficios, si las dos son verdaderas, entonces esta oración es verdadera. Ahora, si voy a la escuela, pero no hago los cursos de oficio, igual no mentí, porque estoy diciendo voy a la escuela o hago cursos de oficios, es decir, es una oración verdadera. Si no voy a la escuela, si esta es falsa, la primera es falsa, pero la segunda es verdadera, es decir, no voy a la escuela, pero hago cursos de oficios, esta proposición es verdadera. Ahora, si no voy a la escuela y no hago cursos de oficios, entonces esta proposición es una mentira, estoy mintiendo. Por lo tanto, sería su valor de verdad falso. La falsedad en una disyunción de tipo inclusiva se da únicamente cuando las dos proposiciones que la componen son falsas, si no siempre es verdadera. Continuamos con la implicación. Por ejemplo, aprueba todo el curso, la proposición P, y Q, la proposición Q, el profe paga las galletitas. Esta es una proposición que me sirve de mucha ayuda para la explicación. La implicación en este caso sería P entonces Q sería, si aprueba todo el curso, entonces el profe paga las galletitas. Esta es una proposición en el sentido de que puede efectivamente asignarle, le podemos asignar un valor de verdad, es decir, podría ser verdadero o falso, obviamente en función de lo que ocurra con las dos proposiciones que la componen. De nuevo, puede pasar que las dos sean verdaderas, la primera verdadera y la segunda falsa, la primera falsa y la segunda verdadera, o las dos sean falsas. Si pasa esta situación, las dos verdaderas, es decir, si realmente aprueba todo el curso y el profesor paga las galletitas, entonces esta oración es verdad. Ahora, si es cierto la primera, es decir, si es cierto que aprueba todo el curso, pero el profe no paga las galletitas, entonces esta oración es mentira. Eso no lo podemos soportar, es una mentira. Entonces es falsa esa proposición. La proposición compuesta es falsa. Ahora, si no aprueba todo el curso, pero igual el profesor paga las galletitas, no es una mentira. No hay una mentira acá, eso se puede soportar. Si no aprueba todo el curso, pero es decir, si es mentira que aprueba todo el curso, pero que el profe igual paga las galletitas, es una proposición que no es falsa, es verdadera. Ahora, si no aprueba todo el curso y el profesor no paga las galletitas, estamos de nuevo frente a una proposición verdadera. La implicación siempre es verdadera, salvo cuando la primera, que se les llamamos antecedente, es verdadero y el consecuente, que es el segundo, es falso. La doble implicación la vamos a ver con el ejemplo de la proposición P, Banfield obtiene la mayor cantidad de puntos en el campeonato, y la proposición Q, Banfield sale campeón. La proposición P si solo si Q sería Banfield sale campeón si solo si Banfield obtiene la mayor cantidad de puntos en el campeonato. De nuevo, la tabla de verdad implica 4 filas y 3 columnas, y si Banfield sale campeón
y Banfield obtiene la mayor cantidad de puntos, bueno, esta operación es verdadera. Lo mismo ocurre si Banfield no sale campeón y Banfield no obtiene la mayor cantidad de puntos. Sería verdadero. Ahora, si Banfield sale campeón y Banfield no obtiene la mayor cantidad de puntos del campeonato, eso es falso. Y si Banfield no salió campeón, pero obtuvo la mayor cantidad de puntos, también es falso. La doble implicación se da que es verdadera cuando las dos son verdaderas o cuando las dos son falsas. Y para la proposición de la diferencia simétrica sería P o Q, en el sentido excluyente, pasaré mis vacaciones en la costa o en la montaña. En este caso, esta proposición no da lugar a que se den las dos situaciones. Es decir, si pasás las vacaciones en la costa y a su vez en la montaña, estás mintiendo. Si pasás en ninguna de las dos, si no la pasás en la costa y tampoco la pasás en la montaña, también es mentira. Ahora, si la pasás en la costa pero no en la montaña, como sería la situación de la segunda fila, es verdad. Y lo mismo ocurre si no la pasás en la costa pero sí en la montaña, en el sentido de que se da una de las dos. Si se dan las dos, es falso. Si se da una verdadera y una falso, es verdadero. Y si se da una falsa y una verdadera, también es verdadero. Fíjense que esta situación es exactamente lo contrario a la de la doble implicación, donde era verdadera en la primera y en la cuarta columna. Uno podría estudiar y ver cuándo ocurre esto que acabamos de mencionar, de que sea exactamente lo contrario, o también podría ver exactamente cuándo se da lo mismo. Cuando se da la misma tabla de verdad, decimos que tenemos dos proposiciones lógicamente equivalentes y la anotamos con un símbolo que tiene como tres rayitas, parece un igual, pero son tres rayitas horizontales. Por ejemplo, vamos a probar que la proposición P, entonces Q, es equivalente a la proposición no P o Q. Para eso vamos a armar una tabla de verdad que contenga tanto a la primera y a la segunda proposición y ver, mejor dicho, la tabla de verdad de cada uno y ver si coincide. Para eso, obviamente, necesitamos conocer. Fíjense que tenemos una negación, tenemos que tener presente la tabla de la negación, que la vimos hace un rato. Tenemos una implicación, tenemos que tener presente, que la vimos hace un rato. Y también tenemos la tabla de la disyunción, que la vimos hace un ratito. Hay que tenerlas presentes estas porque las vamos a usar. Si hacemos la tabla de la primera, fíjense que en la primera tengo P, entonces Q, necesito las proposiciones P y Q tenerlas presentes. Estas eventualmente pueden ser, como dijimos hoy, que se den las dos verdaderas, la primera verdadera y la segunda falsa, la primera falsa y la segunda verdadera, o las dos falsas. Entonces, P, entonces Q, sería esta proposición. La que ya tenemos la tablita acá, si es verdadero y verdadero da verdadero, si es verdadero y falso da falso, si es falso y verdadero da verdadero, y si es falso, falso da verdadero. Como dijimos hoy, solamente falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, en esta situación. Ahora, si queremos hacer la tabla de verdad de esta situación, esto tengo que tenerlo presente porque esto sería como un resultado, a grosso modo. Y por otro lado, si tenemos esta situación, la vamos a hacer aparte. Vamos a ver si efectivamente nos da la misma tabla de verdad. Fíjense que acá tenemos P y Q, que son las proposiciones que componen a la proposición compuesta. También tengo que tener presente que necesito la proposición no P y la conjunción que es el O. Acá de nuevo P y Q, lo mismo de siempre, las dos verdaderos, o uno y uno, o los dos falsos. Pero necesito, fíjense, la negación de P es una proposición que la tengo que usar para después componerla con el LO y el Q. La negación de P lo que hace es tomar el valor de verdad de P y negarlo. Si es verdadero va a ser falso, si es falso, si es verdadero va a ser falso, si es falso va a ser verdadero, si es falso va a ser verdadero. Eso es lo que va a quedar acá. Y después, una vez que tengo eso, la negación de P, voy a ir a la negación de P o Q. Es decir, tengo que usar la tablita del O, utilizando, por un lado, la proposición no P, la columna del no P y la columna del Q. El O es falso cuando los dos son falsos, si no siempre es verdadero. Es decir, si tenemos verdadero con falso, eso va a ser verdadero. Si tenemos falso con falso, va a ser falso. Si tenemos verdadero con verdadero, va a ser verdadero. Y si tenemos falso con verdadero, va a ser verdadero. Fíjense que la tablita quedaría algo así. Si miramos la última columna y esta columna, vemos que coinciden. Por lo tanto, podemos afirmar que estas dos proposiciones son lógicamente equivalentes porque tienen la misma tabla de verdad.